Muy buenas noches, queridos estudiantes. Voy a hacer este video porque el día de mañana no voy a poder dar el refuerzo. Y esta era la clase que yo tenía preparada para lo que es el refuerzo avanzo. Entonces, ¿y por qué no les voy a dar clase? Porque el día de mañana es la rendición de cuentas. Así de que vamos a trabajar en lo que es el tema de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o también se le conoce como movimiento uniforme rectilíneo, movimiento rectilíneo, perdón, uniforme variado. Entonces, de cualquier manera se le puede llamar este tema. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, el movimiento con velocidad variable, o también llamado movimiento con aceleración, dice que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. El cambio puede ser que se disminuya o se aumente la velocidad, o bien que cambie su dirección. En el sistema internacional, la unidad para la aceleración son los metros sobre segundo al cuadrado. Voy a explicar un poquito acá. Bien, cuando dice de que va a haber un cambio de velocidad, esta puede ser de dos maneras, una aumentando y otra disminuyendo. Entonces, cuando disminuye, nosotros a ese cambio de velocidad le vamos a llamar desaceleración, porque no está aumentando la velocidad, sino que está disminuyendo. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar de esta lámina. Continuando, dice, la aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en el que se producen, es decir, que mide cómo de rápidos son los cambios de velocidad, dice. Una aceleración grande significa que la velocidad cambiará rápidamente, mientras que una aceleración pequeña significa que la velocidad se cambiará lentamente. Y en el caso de que la aceleración sea cero, significa que la velocidad no va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de aceleración, podremos encontrarnos con estos tres factores. El factor de aumento, que sería una aceleración grande, el factor de cambio de velocidad lento, que sería una aceleración pequeña, y una aceleración cero, que significa que la velocidad no va a cambiar. En este último nosotros lo vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme, así nada más, que es el tipo de movimiento más sencillo que hay en la naturaleza, en donde la velocidad se va a mantener constante. Significa que no va a haber un cambio de velocidad. Muy bien, ahora la aceleración nos dice cómo cambia la velocidad, no cómo es la velocidad. Por lo tanto, un móvil puede tener una velocidad grande y una aceleración pequeña o cero, y viceversa. Entonces hay que considerar esto último, ¿verdad? Que la aceleración no nos dice cómo va a cambiar la velocidad, o sea, si va a ser grande, si va a ser pequeña, si va a ser cero, no, ¿verdad? Por lo tanto, dice que un móvil puede tener una velocidad grande, una aceleración pequeña o cero y viceversa, dice. Eso lo determina el tipo de movimiento que haga el móvil. Bien, ahora bien, ¿cómo se describe el movimiento? Al inicio nosotros observamos una tabla de tabulación, donde aparece lo que es el tiempo en segundo y la velocidad en metros sobre segundo. Tenemos dos variables, la variable del tiempo y la variable de la velocidad. En la variable del tiempo, pues lo vamos a tener como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, ¿verdad? Y esto está medido en segundos, acordémonos. O sea, cuando hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, pues nos estamos refiriendo a un segundo, a 2 segundos, a 3 segundos, a 4 segundos, 5 segundos y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Si nosotros vemos cuando el tiempo ha transcurrido un segundo, la velocidad ha aumentado 4 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que en 2 segundos su velocidad, si es constante, ya no va a ser de 4, sino que va a ser de 8 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. En un tercero, en 3 segundos más, ya va a ser de 12.
En 4 segundos más va a ser de 16 y en 5 segundos va a ser de 20. Entonces podemos deducir el 6, el 7 y el 8. Si el tiempo son 6 segundos, entonces serían, ¿cuánto sería? Vamos a ver, ahí ustedes pueden hacer la deducción. En este caso, pues si va aumentando de 4 en 4, entonces sería 24. Después sería en el segundo 7, o sea, los 7 segundos serían 28. Y en el octavo segundo, pues ya serían 32. Y así pues cuando la velocidad es constante. ¿Y qué indica? La tabla anterior dice, indica en varios instantes los valores de la velocidad en un automóvil que se desplaza en una carretera plana y recta. Eso también es otra de las descripciones que da este tipo de movimiento. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, pues nos estamos refiriendo a que el desplazamiento ¿cómo se llama? De esta partícula se va a dar sobre una trayectoria recta y plana. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con rectilíneo, que debe de cumplir esa propiedad de que su desplazamiento tiene que ser en una carretera plana o en una trayectoria plana y que tiene que ser recta. Ahora bien, aquí hace una pregunta. ¿En qué eje van las variables dependientes e independientes? Esas son preguntas que nosotros debemos de contestar y tener en cuenta. Recordemos que si nosotros estamos hablando en términos de un gráfico, tenemos lo que son dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, pero ¿cuál de esas dos va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable independiente? En este caso, ¿verdad? Si relacionamos lo que es el tiempo y la velocidad, el tiempo es independiente, porque el tiempo no se detiene, mientras que la velocidad va a depender del móvil. Por ejemplo, si yo me desplazo hacia un lugar, la velocidad va a depender de mi persona, ¿ya? Entonces, por eso es de que la variable velocidad va a ser la variable dependiente, porque va a depender de mi persona. Mientras que el tiempo no depende de nada, porque el tiempo, recordémonos que es un escalar que va a seguir su curso. Ahora bien, ¿cuál es la variación de la velocidad en cada uno de los intervalos de un segundo? Esa es otra pregunta también. Y ya lo mencioné, ¿verdad? El intervalo va a ser de 4 metros sobre segundo por cada segundo. Y nos hace otra pregunta, ¿son iguales entre sí estas variables? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Son iguales entre sí estas variables? En realidad, recordemos de que estas son variables directas, porque si una aumenta, la otra también, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí son iguales, porque son directamente proporcionales. Cuando hablamos de variables que son inversamente proporcionales, entonces no son iguales. Porque acordémonos de que si una aumenta, la otra va a disminuir, como en el caso del volumen. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los gases, de los gases, de la ley de los gases? Entonces es así, que a mayor presión, menor volumen. Entonces ya ahí ya no son iguales, porque si una crece, la otra decrece. Ahora, ¿cómo se clasificaría este movimiento? Bueno, en este caso, pues no sería un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sino que sería el movimiento rectilíneo uniforme, porque acordémonos de que este tipo de movimiento no va a cambiar su velocidad en el tiempo. Aquí, si nosotros observamos en la tabla, no ha habido ningún cambio de velocidad, sino que se ha mantenido constante. Y dice cuál es el valor de la aceleración del automóvil. Muy fácil, podemos determinarlo agarrando dos variables. Por ejemplo, si agarramos la variable del 12, o sea, en 3 segundos, y de 16, que, es que se desplazó en los 4 segundos, solo dividimos, restamos 16 menos 12, ¿cuánto sería la aceleración en ese momento? Fue de 4 metros sobre segundo. Entonces, ese sería el valor de la aceleración en el automóvil. O sea, como no acelera, sino que se mantiene constante, entonces va a ser de 4 metros sobre segundo. Bien, voy a pasar a la otra.
Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la aceleración media. Dice que para describir cómo cambia la velocidad, se define el concepto de aceleración media. Ahora, ¿por qué hablamos en terminología de aceleración media? Porque acordémonos de que no existe lo que es una aceleración absoluta, sino que nosotros lo vamos midiendo conforme a intervalos. Por eso es de que se habla de aceleración media. Así como medimos el tiempo. El tiempo no lo podemos medir completamente y por eso nosotros ocupamos intervalos. ¿Cuáles son esos intervalos? Son las horas, los segundos, los minutos, eh, los días, los semanas, meses, años, o sea, esos son intervalos ya. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? De 2 a 4 de la tarde, un ejemplo, ese ya es un intervalo de tiempo. Entonces, y sacamos una media ya. Sacamos una media del tiempo que nosotros ocupamos. Entonces, así es la aceleración media. Ahora bien, la aceleración media tiene lo que es una fórmula. Donde la aceleración, que es un vector, ¿verdad?, va a ser igual a lo que es delta V sobre delta T. Recordemos que delta V y delta T, ese triangulito delta, significa diferencia de. Por eso, más adelante, si nosotros observamos acá, aparece un igual donde la velocidad final menos la velocidad inicial. Acá, ¿verdad? Lo mismo sería en el caso del tiempo. El tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, con esta fórmula se calcula lo que es la aceleración media. Muy bien. ¿En cuál nos indica cuán rápido es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo? O sea, esto nos va a indicar el cambio que va a haber de velocidad en el intervalo de tiempo. ¿Cuáles van a ser las unidades para la aceleración? Va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a pasar a la otra lámina. Bien, si nosotros observamos aquí, vemos como un ejemplo de la aceleración media. Y dice, de la misma forma que con el desplazamiento y la velocidad se tiene que la aceleración también puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué. Vaya, si la aceleración, dice, si la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, entonces la aceleración va a ser mayor a cero. Entonces va a haber una aceleración. Aquí va a haber una aceleración. Ahora, pero ¿qué va a suceder si la velocidad final es menor que la velocidad inicial? Es decir, si la aceleración es menor que cero, va a haber un frenado. O sea, en otras palabras, va a haber una desaceleración, el término que yo les estaba diciendo en un inicio. Si la velocidad final, dice, es menor a la velocidad inicial, va a haber también hacia el otro costado, ¿verdad? Entonces va a haber una aceleración también y se va a ver también un frenado que va a ser una desaceleración. Entonces, aquí vamos a hablar de dos términos, de aceleración cuando el móvil va a cambiar la velocidad, ¿verdad? Es decir, cuando la aumenta es una aceleración y cuando la disminuye, que también es un cambio porque va de rápido a más lento, va a ser una desaceleración. Eso que no se nos olvide. Hay dos momentos. Cuando aumenta es aceleración. Cuando la velocidad va disminuyendo es una desaceleración. Muy bien. Entonces tenemos otras fórmulas de aceleración media. Consideremos los cambios de velocidad, dice. Vemos aquí la fórmula. El cambio de velocidad va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Entre el tiempo 1 y el tiempo 2 y el tiempo 1, dice. Si observamos acá, podemos observar que tenemos una velocidad inicial de 9.2 metros sobre segundo. Esto es como un ejemplo. Menos una velocidad inicial, o sea, con esta velocidad inició el desplazamiento lo que es el móvil.
menos los 4.6 metros sobre segundo, entonces vamos a tener lo que es 4.6 metros sobre segundo. Esa va a ser la variable de la velocidad. Entre un tiempo 3 y un tiempo 2, ¿qué va a suceder? Aumenta lo que es la velocidad final de 13.8 metros sobre segundo menos los 9.2 metros sobre segundo del primer tiempo que teníamos acá, vamos a llegar siempre a la misma respuesta de 4.6 metros sobre segundo. Entonces ahí nosotros podemos evidenciar lo que es la aceleración media. O sea, la media de aceleración, tomando en cuenta los intervalos de tiempo, va a ser de 4.6, 4.6, 4.6. Vaya, ahora bien, conforme a esta situación, se pudo calcular lo que es la aceleración de la gravedad. La aceleración media de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo calcularon eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, en un momento Galileo Galilei comenzó a hacer pruebas de lanzamiento en caída libre de objetos de diferentes tamaños y de diferentes pesos. Y él pudo determinar la media de la velocidad de la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la media de la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces, y así fue como se fue sacando la media de la aceleración. Y ahí pues vamos viendo los mismos ejemplos. O sea, igual a lo anterior. Vaya, aquí es donde ya les menciono, miren, lo correspondiente a las aceleraciones medias. Esta sería la media, 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. 2.3 metros sobre segundo cuadrado, ya poniendo en cuenta lo que es el tiempo y tomando en cuenta lo que es la aceleración, o sea, la fórmula de la aceleración. Podemos ir sacando una media con los datos de las láminas anteriores. Y eso es lo que yo les menciono que sucedió cuando determinaron la aceleración de la gravedad allá por 1800 y algo, ¿verdad? No me recuerdo muy bien la fecha, pero lo hizo pues Galileo, ¿verdad? Cuando empezó a tirar los objetos desde la torre de Pisa, en Italia, la torre inclinada. Tiró varios objetos de diferente tamaño y hizo, ¿verdad? Cuadró todos esos datos y sacó pues la media de la velocidad, de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Si evaluamos, dice, la aceleración media en los demás intervalos de tiempo, la encontraríamos igual a la aceleración igual a 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. Este tipo de movimiento se conoce como rectilíneo uniformemente acelerado o con aceleración constante. Y así es también la gravedad. Recordemos que la gravedad es una constante, por eso dicen la constante de la gravedad. ¿Y cuál es la constante de la gravedad? Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la media de caída de todos esos objetos que lanzó Galileo. Muy bien. Continúo. Aquí ya tenemos las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vemos un automóvil cuando arranca, ¿ya? En el tiempo, pues él va acelerando, 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 y se obtienen estos datos. ¿Ya? Primeramente tenemos, en el primer cuadro tenemos el tiempo, y en el segundo cuadro tenemos lo que es el desplazamiento X, o sea, cuántos metros ha recorrido en cada segundo. A los 0 segundos, este carrito se ha movido 0 metros, como no ha habido movimiento. Pero ¿qué pasó a los 2 segundos? Se movió 4.6 metros. ¿Qué pasó a los 4 segundos? Se movió 18.4 metros. O sea, ya comenzó a haber aceleración. Entonces, estos datos, si nosotros los combinamos, los relacionamos, podemos sacar la velocidad. ¿Ya? Y después
al tener la velocidad, podemos tener lo que es la aceleración. Por eso, si ustedes se fijan, 4.6 entre 2, si hacemos la conversión, quiero ver, vamos a ver, lo voy a hacer aquí en mi calculadora, permítanme. Dice 4.6 entre 2, 4.6 entre 2 es 2.3. Esa tendría que ser la velocidad. Aquí está equivocado. Aquí está equivocado. Aquí no tomen en cuenta. Menciono esto porque, vaya, si nosotros dividimos 18.4 entre 4, ahí sí nos va a dar 4.6. ¿Ya? Entonces, estos datos de acá, yo lo siento equivocado. ¿Ya? Esto de aquí abajo. Porque estamos obteniendo la velocidad. Y acordémonos que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Ya? Esta es la distancia y este es el tiempo. Si nosotros dividimos, vamos a obtener otros datos. Ahora, vamos a ver. Si estamos hablando de aceleración, tendríamos que ocupar lo que es la otra fórmula. Entonces, estos datos de aquí están equivocados. ¿Ya? Porque no es 4.6. Tendría que ser le decía 4.6 entre 2, 2.3. 2.3. Muy bien. En el otro pues ya tendría que ser 18.4 entre 4. Ahí es 4.6. Entonces aquí esto está equivocado. Vamos a ver. 41.4 entre 6 es 6.9. Están equivocados. Estos datos de acá. Bueno, no hay que tomarlos en cuenta, sino que hay que hacer lo que es aplicar la fórmula para poder obtener estos datos de acá. ¿Cuál es la fórmula? Es lo que es la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Distancia sobre tiempo. Para obtener lo que es la velocidad. Ok, continuando. Aquí ya tenemos la gráfica de velocidad por tiempo. Si es una línea recta, recordemos que cuando es así, pues es una proporcionalidad directa, ¿verdad? Porque si la velocidad crece en el tiempo, pues entonces, si el tiempo crece, entonces la velocidad va creciendo también con el tiempo. Entonces, esto representa lo que es una proporcionalidad directa, porque si una crece, la otra también. También puede ocurrir, ¿verdad? En el caso de la aceleración, que la velocidad no siempre va a ser desde cero, sino que puede empezar su movimiento con otra velocidad. Por ejemplo, hay aviones, hay cohetes que son ultrasónicos, que no inician su movimiento a partir de cero, sino que ya llevan cierta aceleración, pues, antes de que inicie su partida. Y eso también puede suceder, y por eso pues presentan estos tipos de gráficos donde la velocidad inicial no siempre va a partir de cero, ¿ya? Sino que puede partir también de otro punto que no sea cero, o a partir de otra velocidad. Por ejemplo, si inició el cambio, digamos, de velocidad a los 20 kilómetros por hora, un ejemplo, entonces a partir de los 20 kilómetros por hora, pues ya hubo una aceleración, ya aceleró más lo que es la partícula. Dice que una gráfica de velocidad contra tiempo, el valor de la pendiente de la recta es la aceleración. Muy bien, esto sería la pendiente. Y todo esto ya sería parte de la aceleración.
que no siempre va a partir de cero. No siempre va a partir de cero. Tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. De acuerdo con la definición de aceleración, dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. O también la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. O sea, se puede presentar de las dos maneras y es válida. En algunos libros la presentan así y en otros libros la presentan como la segunda opción. Se tiene que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Calculando el área bajo la curva, o sea, esto que tenemos acá sombreado como que es de arcoíris, corresponde a un trapecio, dice. Entonces va a ser igual a igual a B más B sobre 2 por H, que son los valores que tomamos de este trapecio. Teniendo que tenemos aquí A, B, la B minúscula entre 2 por H, que sería lo que es la altura acá. Lo que nos indica que el desplazamiento va a ser igual a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. O sea, esta es una ecuación también que se ocupa en el movimiento rectilíneo acelerado. Ahora, si se descompone la figura en rectángulo y en triángulo, el área del trapecio es igual a x igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También esta es otra fórmula que nosotros podríamos ocupar para poder encontrar lo que es el desplazamiento. Muy bien, y aquí tenemos ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para esta ecuación vamos a tener lo que es una curva en donde la velocidad va a describir esta trayectoria. ¿Por qué? Porque va a haber mayor aceleración. Mientras que acá, esto en el caso del desplazamiento. En el caso de la velocidad, como recordemos de que las variables son directas, pues no cambia. Aquí estamos hablando de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a encontrar este tipo de gráfico. Entonces, describe completamente el movimiento uniforme acelerado o movimiento con aceleración constante, dice. Muy bien. Aquí ya tenemos en detalle todas las ecuaciones que podríamos ocupar para poder ya hacer algunos ejercicios, como es el caso de la velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento. X es el desplazamiento, acordémonos, en el eje X. Y se ocupa para el movimiento en una línea recta en el plano horizontal. Si aquí apareciera una Y, también es válido, pero ya es para cuerpos que van en caída libre, porque estamos hablando de movimiento con aceleración constante en el plano vertical, ¿verdad? Pero esta X nos dice de que el movimiento va a ser en una trayectoria horizontal, es decir, sobre la horizontal. Pero puede cambiar, ¿verdad? Esta letra puede cambiar. Y la fórmula se mantiene íntegra como es. En el caso de caída libre o movimiento vertical, solamente cambiaría la X por la Y. También tenemos esta otra ecuación que es X igual a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Todas estas fórmulas nosotros tenemos que irlas manejando. Ahora, si en la prueba avanzo nos apareciera un ejercicio de resolución de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pues ellos ya nos presentan lo que son las fórmulas, ¿verdad? Lo único que nosotros debemos de saber a dónde las vamos a ocupar. Y aquí ya lo tenemos ya resumidas las ecuaciones en un solo cuadro. Y estas son las que nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, presentes a la hora de poder ocuparlas en algún ejercicio. Muy bien, con esto yo termino lo que es la presentación, jóvenes. Es prácticamente una clase de 30 minutos. Así de que les agradezco por
por haberse hecho el tiempo, ¿verdad? Y poder ver lo que es esta clase. Muy bien, muchas gracias.